Leo, Leona, León, desde tiempos muy antiguos te identifican con el sol y con la realeza. Hay pocos animales que hayan tenido más impacto que tú en las tradiciones de los pueblos que les conocieron. ¿Qué verdades se esconden detrás de tus afiladas garras y poderosas fauces? ¿Te parece si comenzamos? Este es el Marciano Moreno y cuenta historias sobre arte y cultura en la internet. Marciano Moreno explora el zodiaco. En este episodio presentamos Leo. Parte 1. Rey de las bestias. Hola Leo, hablemos de tu historia. Probablemente ya eras un león en Egipto, y definitivamente lo eras en Mesopotamia, aunque tuviste allí una vida pasada en la que te llamaron la constelación del perro. Por esos lados, las imágenes de leones como tú eran bastante comunes desde tiempos antiquísimos, especialmente esas en donde peleas con toros y hombres. Eso te pone en el grupo de constelaciones que probablemente fueron las primeras en ingresar en este zodiaco, junto a Tauro, Escorpión y Acuario. Por su gran tamaño, los leones son, después del tigre, los depredadores felinos más grandes del mundo. Y al menos desde el siglo I te llaman rey de las bestias. Es por eso que cuando algún gil quiere demostrar poder, suele invocar tu nombre. No es extraño entonces que tu imagen aparezca en los escudos de armas de toda Europa. Dicen que el faraón Ramsés II llevó a uno de los tuyos de acompañante a una batalla. En Túnez, para la Séptima Cruzada, San Luis se entretuvo disparándole a los leones con una ballesta desde su caballo. Y puede que Julio César haya sacrificado unos 400 leones para la consagración de su foro. Por allá por el año 850 a.C., los asirios criaban leones en cautiverio. Y sabemos que los romanos los usaban como espectáculo, matándolos, haciéndolos combatir con otros animales o dándoles de comer a los condenados. No es raro entonces que Heracles o Hércules fuera representado generalmente con una piel de león sobre la cabeza y los hombros. ¿Qué mejor forma de representar su poder indiscutido? Parte 2. ¿De Nemea o Citerón? Hércules domina el zodiaco. De los 12 signos, más de la mitad tienen historias relacionadas directa o indirectamente con él. De las dos historias que los griegos te asociaban a ti, Leo, las dos tienen que ver con Hércules. Y son tan parecidas que perfectamente podrían ser la misma historia repetida. Si hablaste con Cáncer, ya sabes lo que son los 12 trabajos de Hércules. Las pruebas que le encomendó el rey Euristeo como penitencia por haber matado a su propia familia. La primera de las labores de Hércules fue enfrentarse al temible león de Nemea, una bestia enorme, con piel impenetrable, que había convertido la planicie de Nemea en un desierto, porque nadie se atrevía a arar la tierra o a llevar ahí a sus animales. Ese león de Nemea que asesinó a Heracles, cuya piel era invencible a los ataques porque estaba hecha de oro y sus garras eran más filosas que cualquier espada y podían atravesar armaduras. Tú vivías en una cueva con 2 entradas, y Hércules selló una para que no pudieras escapar. De ahí te dio con todo. El problema es que sus flechas no te hacían ni cosquillas. Su espada se dobló en contacto con tu piel, y su mazo, al golpearte, se rompió en pedacitos. Sin otro recurso, Hércules te enfrentó cuerpo a cuerpo, mano a mano, y aunque perdió un dedo de un mordisco, pudo agarrarte del cuello y ahorcarte hasta la muerte. Luego, con tus garras y dientes, que probablemente eran lo único tan fuerte como para hacerlo, te arrancó la piel y se hizo con ella una armadura y con tu cabeza un yelmo, que eran tan impenetrables como lo habías sido tú en vida. La muerte del león de Nemea a manos de Hércules se convirtió en un tema popular en el arte y la literatura desde el siglo VI a.C. en adelante. La segunda historia es casi idéntica, pero no ocurre como una de las 12 tareas de Hércules, sino que mucho tiempo antes, cuando Herculito era un jovenzuelo de 18 años.
En esa versión, el león es otro, también muy feroz, pero en las tierras de Citerón. De todas formas, el resultado fue el mismo. Según esta historia, la piel de león que caracterizaba a Hércules era la del león de Citerón y no la del de Nemea. Pero, independiente de qué león haya sido, la constelación de Leo, tu constelación, preserva el espíritu feroz de ambas bestias en los cielos. Parte 3. El Peter Parker histórico. Leo, te tengo una pregunta. ¿Qué hacían estos leones en las historias griegas? Claro, son historias fantásticas, pero ¿no es un poco raro ver leones en Europa? Bueno, no. Aunque hoy sobreviven solamente en África y en algunas regiones reducidas de India, en el pasado, tu familia también habitaba Grecia y el Medio Oriente. Cuando el gran rey del imperio persa, Jerjes I, marchó a Grecia por allá por el año 480 a.C., sus camellos fueron atacados no solamente por griegos, sino que también por leones. Heródoto les consideraba comunes en su tiempo. Para el 300 a.C., Aristóteles les consideraba raros, y para el 100 a.C. ya habían desaparecido por completo. Después de eso, sobrevivieron solamente en Palestina hasta las cruzadas, y dicen que en lugares remotos de Siria, Irán e Irak hasta el siglo pasado. ¿Por qué me interesa este dato, Leo? Bueno, porque creo que es un granito de historia escondido en las historias. Pero ojo, hay que tener cuidado. Entonces, si lo de los leones es verdad, lo demás también tiene que ser verdad. Por lo tanto, Hércules existió, y no solamente existió, sino que medía 1,90 m, y como tenía poderes sobrenaturales, era un alien. Y no, paremos un segundo, cuando digo granito, es un granito. Es cierto que hubo periodos en los que estas historias eran consideradas como parte de un pasado lejano, real, en el que estos héroes existieron de verdad. Es una idea que le mencioné a Tauro en nuestro encuentro, la del evemerismo, que es la interpretación de que los mitos del pasado son en realidad hechos históricos que con el pasar de los años van siendo ficcionalizados. Es decir, que a medida que pasa el tiempo o por causa de la mala memoria, van agregando elementos fantásticos y legendarios y se van convirtiendo en estas historias que hoy conocemos. Esto puede llegar a ser verdad. Por ejemplo, aunque probablemente no ocurrió como lo describe Homero en la Ilíada y la Odisea, sí tenemos evidencia de una Troya histórica. Pero como dice el profesor e historiador David Miano, es posible, e incluso común, que los mitos sean producto de la imaginación humana. Pero incluso las leyendas, que tienen un grano de verdad histórica, necesitan ser enfrentadas con escepticismo. Pueden incluir figuras históricas reales o no. ¿Cómo diferenciar qué partes de la leyenda son basadas en la realidad y cuáles no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y si simplemente lo aceptas como un todo, como si todo fuera verdad, estás negando el elemento ficcional de la leyenda, que definitivamente está ahí. Es ignorar completamente los fines que los mitos y las leyendas tenían en las sociedades que los contaban. Proveer explicaciones de los orígenes de fenómenos naturales o culturales, validar o justificar ritos e instituciones, explicar costumbres, reforzar valores. Los mismos griegos que usaban estas historias para explicar tradiciones, nombres y genealogías, también dudaron de ellas y las criticaron. El hombre araña vive en Nueva York y tiene tal conexión con esa ciudad que cuando las Torres Gemelas cayeron ese 11 de septiembre, los cómics nos dicen que él estaba ahí, ayudando en el rescate. Pero sería un error para cualquier sociedad del futuro asumir que porque existió una ciudad llamada Nueva York y un World Trade Center y un atentado el 11 de septiembre de 2001, también existió un Peter Parker histórico. Entonces, Leo, ¿hubo leones en Europa? Sí. ¿Es tu presencia en estas historias un granito de verdad en medio de la ficción? Doble sí. ¿Son suficientes estos relatos para llegar a esa conclusión? No. Fue necesaria más evidencia, especialmente física, para acreditarlo. ¿Existió un Hércules histórico? Probablemente no. Por suerte, no puede hacerte daño.
De todas formas, aunque una historia sea ficción o un personaje inventado, eso no quiere decir que no tengan valor para la historia. Citando nuevamente al profesor Miano, muchas veces, las mejores historias son las que no son ciertas. Los historiadores estudian historias ficticias para saber más de la gente que las escribió, lo que valoraban, lo que pensaban que era importante o no. Vale la pena desde el punto de vista histórico, a pesar de que la historia no sea cierta. Un hombre se enfrenta al rey de las bestias. ¿Qué nos dice eso sobre la valentía para los griegos? Pierde un dedo, sus armas, y aún así continúa. ¿Qué nos dice sobre lo que pensaban del sacrificio? Y Leo, durante el tiempo en que Hércules te estaba buscando en Citerón, nos dice Apolodoro, que pasó 50 noches acostándose con las 50 hijas del rey Tespio y tuvo 50 hijos. Plutarco nos dice que nombrar los amores de Hércules, amores hombres, es una tarea demasiado grande porque fueron muchos. ¿Qué nos dicen esas historias sobre lo que los griegos pensaban de la sexualidad y la masculinidad? Abdero, Admeto, Adonis, Corito, El Ágata, Eufemo, Frixo, Hilas, Lífito, Jasón, Néstor, Nireo, Filoctetes, y Iolao. Ojalá que a medida que vayamos explorando más y más el zodiaco, vayamos preguntándonos qué habrán querido decir los griegos en su momento y qué habrán querido decir los autores que repitieron y reinterpretaron estas historias. Y así podamos comparar en qué se asemejan y diferencian esas historias y sus valores con los valores que tenemos ahora. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por venir a visitarme. Leo. ¿No te sabes la historia de Hércules y el león? ¿Es algo de la Biblia? Probablemente. Hola terrícolas, ¿les entusiasma el episodio dedicado a su signo? Cuéntenme en los comentarios. Dejen un like y suscríbanse al canal para estar al día. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como El Marciano Moreno o en el Twitter Marciano Morenus. Mi nombre es El Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas.